¿Y si te dijera que el mayor escándalo de un rey no fue descubierto por enemigos, sino revelado por la voz de un profeta fiel? ¿Y si te dijera que uno de los hombres más admirados de la Biblia guardaba un secreto tan oscuro que el cielo tuvo que enviar a alguien a romper el silencio? Esta es la historia de Natán, el profeta que no tembló ante el trono, el hombre que se atrevió a decirle la verdad al corazón más poderoso de Israel. Pero no se trata solo de David, se trata de nosotros, de lo que escondemos, de lo que justificamos, de lo que pensamos que nadie ve, y de cómo Dios, en su misericordia, decide enviarnos una voz antes de enviarnos juicio. Mi nombre es César Gil, y este canal existe para mostrarte que la Biblia no es historia antigua, sino una carta viva del cielo para tu alma. Aquí no solo repasamos hechos, recibimos revelación, y hoy vas a ver cómo Dios puede amar a un rey, y aún así confrontarlo. Cómo puede usar a un profeta, no para humillar, sino para restaurar. Comenta ahora mismo: Señor, si hay algo oculto en mí, háblame como hablaste a David. Esta frase no es solo un acto de fe, es una puerta para que el Espíritu Santo te hable. Y si das me gusta, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan una palabra directa del cielo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es un lugar de refugio, verdad y restauración. Aquí, muchos que no tienen iglesia cerca encuentran palabra, guía y confrontación con amor. Y quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para restaurar algo que pensabas perdido. Ahora sí, abre tu corazón, porque esta es la historia de Natán, el profeta que se atrevió a tocar el secreto más oscuro del rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios, el pastor que venció gigantes, el salmista que escribía con lágrimas, el rey que trajo el arca a Jerusalén. Pero incluso los más ungidos pueden caer cuando bajan la guardia. Aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. 2 Samuel 11:2. Ese día no comenzó con guerra, ni con oración. Comenzó con comodidad, con ocio, con descuido. Desde la terraza la vio a Betsabé, hermosa, prohibida y deseada. El deseo se convirtió en decisión, envió David mensajeros y la tomó. 2 Samuel 11:4. No pidió dirección, no consultó a Dios, no recordó la ley. El deseo fue más fuerte que el discernimiento. El Lesam, rey, cayó, y con él caería la paz de su casa. Pero el pecado no se detuvo allí, comenzó a multiplicarse en silencio. Betsabé quedó embarazada, y David, en lugar de confesar, planeó cubrirlo. Llamó a Urías, quiso manipularlo, y cuando no funcionó, ordenó su muerte. Pon a Urías al frente de la batalla, y retiraos de él. 2 Samuel 11:15. El rey cantor se volvió asesino. El pecado no confesado siempre buscará formas de justificarse. David pensó que lo había logrado. Se casó con Betsabé. Todo parecía controlado, pero el cielo no había guardado silencio. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. 2 Samuel 11:27. Aplicación profunda. ¿Estás bajando la guardia en áreas donde antes eras fuerte? ¿Hay pecados silenciosos que estás tratando de cubrir con justificaciones? ¿Estás viviendo como si Dios no lo viera? Ora: Señor, no quiero justificar lo que debe ser confesado. Dame temor santo. Muéstrame si hay deseos ocultos que están nublando mi discernimiento. Antes de que me envíes juicio, envíame tu voz. Porque el pecado no comienza con el acto, sino con un corazón que deja de temer. David pensaba que todo había quedado atrás. Nadie más sabía. Uría estaba muerto. Betsabé estaba en palacio. El niño venía en camino. Pero Dios no había cerrado el caso. Entonces Jehová envió a Natán a David. 2 Samuel 12:1.
No fue un ángel, no fue una visión, fue un hombre, un profeta, una voz. Y ese hombre no venía a halagar, venía a confrontar, con sabiduría, con precisión, con temor de Dios y no de los hombres. Natán no gritó, no humilló, no acusó, usó una historia, una parábola, una trampa santa, una verdad disfrazada de cuento. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre, 2 Samuel 12:1. El rico tomó la única corderita del pobre, la que dormía en su regazo, la que era como una hija, y cuando David escuchó, su justicia ardió. Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. 1 Samuel 12:5. Entonces, la espada profética cayó como un rayo en el alma. Del rey tú eres ese hombre. 1 Samuel 12:7. 4 palabras, y todo el castillo de mentiras se derrumbó. El pecado quedó desnudo, no ante un tribunal, sino ante Dios. Natán no fue enviado para destruir a David. Fue enviado para salvarlo de sí mismo. Y ese es el llamado de todo profeta verdadero: decir la verdad, aunque tiemble la tierra, aunque peligre el favor, aunque el trono no apruebe. Aplicación personal. ¿Estás dispuesto a escuchar cuando Dios te envía una voz que te confronta? ¿Tienes a alguien en tu vida como Natán, o solo rodeas tu trono con halagos? ¿Eres tú un mensajero del cielo o un guardián del silencio? Ora: Señor, envíame un Natán si me desvío, y si me usas como Natán, dame valentía para hablar con verdad y amor. Que no tema a los tronos, sino a desobedecer tu voz. Porque a veces, el mayor acto de misericordia de Dios es enviarte a alguien que te dice lo que no quieres oír. David, el rey guerrero. El salmista, el que danzaba con todo su ser ante el arca, ahora está en silencio, frente a un profeta, frente a su pecado, frente a Dios, y no se excusa, no negocia, no culpa a Betsabé, no culpa al estrés, no culpa a las circunstancias. Pequé contra Jehová. 2 Samuel 12:13. 4 palabras, pero no cualquier confesión. Una confesión desnuda, cruda, verdadera. Sin adornos, David cayó, pero no se justificó, no dijo, lo hice por amor. No dijo, todos los reyes lo hacen. No dijo, no tenía intención de matar. Dijo, pequé, reconoció, lloró, se quebró. Y entonces el cielo respondió con misericordia: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 2 Samuel 12:13. David merecía juicio, pero encontró gracia. Porque la confesión verdadera abre la puerta a la restauración eterna. De ese momento nació uno de los salmos más desgarradores de toda la Biblia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51:1. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David no solo pidió perdón, pidió transformación, aplicación profunda. ¿Has aprendido a confesar sin excusas, o aún escondes detrás de argumentos? ¿Estás dispuesto a ser quebrantado para ser restaurado? ¿Sabes que un corazón contrito vale más que 1000 sacrificios? Ora: Señor, pequé contra ti. No quiero cubrir lo que necesita ser sanado. Crea en mí un corazón limpio, renueva mi espíritu, y que de mi quebranto nazca adoración verdadera. Porque el perdón no borra las consecuencias, pero sí reescribe el final. David fue perdonado. Sí, Dios no lo desechó. No lo reemplazó como a Saúl. Pero el perdón no borró las consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 Samuel 12:14. Silencio, dolor, justicia, no como castigo cruel, sino como evidencia de que el pecado, aunque perdonado, deja cicatrices. Dios no estaba siendo injusto. Estaba enseñando algo eterno. El perdón es real,
Pero no significa impunidad. No significa que todo sigue igual. Significa que Dios te sigue amando, a pesar de lo que hiciste. David ayunó, oró, lloró, tocó el suelo, no por orgullo, sino por esperanza. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión? 2 Samuel 12:22. Pero el niño murió. Y entonces, David hizo algo sorprendente. Se levantó, se lavó, adoró, y entró a la casa de Jehová y adoró. 2 Samuel 12:20. ¿Cómo puede alguien adorar después de perder tanto? Porque David entendió que la presencia de Dios es más valiosa que cualquier castigo, pérdida o tristeza, y que si aún podía adorar, significaba que no todo estaba perdido. Aplicación al corazón. ¿Has creído que ser perdonado significa no tener que enfrentar las consecuencias? ¿Estás dispuesto a adorar, aún después de recibir un no? ¿Sigues valorando la presencia de Dios más que su bendición? Ora: Señor, gracias por perdonarme. Aunque haya heridas, yo confiaré. Aunque haya pérdidas, yo adoraré. No quiero solo tu favor, quiero tu presencia, siempre. Porque el pecado puede traer dolor, pero el perdón abre un camino nuevo, si decides caminarlo con humildad. A Betsabé su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. 2 Samuel 12:24. Salomón, el fruto de la misericordia, el hijo que vino después del juicio, la prueba viviente de que Dios puede traer belleza de las cenizas. Y Jehová amó a ese niño, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. 2 Samuel 12:25. El mismo profeta que confrontó el pecado, ahora viene con un mensaje de amor. Jedidías, amado del Señor. Esto no es solo redención, es restauración con propósito eterno. Porque de esa unión restaurada vendría no solo un rey sabio, sino la línea directa del Mesías, Jesucristo. El Salvador nacería, siglos después, de una historia marcada por escándalo, lágrimas y redención. Dios no borra el pasado, lo transforma y lo usa para su gloria. Aplicación para tu alma. ¿Crees que tu error ha cancelado el plan de Dios para tu vida? ¿Piensas que después del quebranto ya no hay más esperanza? ¿Te cuesta creer que algo glorioso puede nacer de tu momento más oscuro? Ora: Señor, que mi historia sea testimonio de tu gracia. No merezco nada, pero en ti lo tengo todo. Haz de mi pasado un puente, haz de mi dolor un jardín, y que el legado que deje nazca de la redención, no de la perfección. Porque Dios no solo te perdona, te restaura con propósito eterno. Muchos piensan que la labor de Natán terminó cuando confrontó al rey, que su única misión fue señalar el pecado. Pero no. Dios no lo levantó solo para corregir, sino para acompañar el proceso de restauración, para caminar al lado del rey arrepentido y para proteger el futuro de una promesa divina. Después del juicio, Natán volvió a aparecer y envió Jehová por medio del profeta Natán y llamó su nombre Jedidías. 2 Samuel 12:25. Natán, el profeta que antes señaló el pecado, ahora llega con un nuevo nombre, Jedidías, amado del Señor. ¡Qué poderoso! El mismo profeta que anunció muerte, ahora anuncia amor. Natán fue más que voz de corrección. Fue testigo del ay. Renacerel vio la caída, pero también fue parte del nacimiento de Salomón. Lo bendijo, lo confirmó, y más adelante sería pieza clave para asegurar su trono. Entonces habló Natán a Betsabé para asegurar que Salomón reinara. Primera Reyes 1:11. Un verdadero profeta no solo habla, permanece, sabe cuándo corregir y cuándo cuidar. Natán entendió que el llamado no termina con la reprensión. También incluye la restauración, la cobertura espiritual y la protección del propósito de Dios.
Aplicación profunda. ¿Eres de los que solo confrontan o también acompañan el proceso de quien falla? ¿Tienes personas en tu vida como Natán que no solo te dicen la verdad, sino que caminan contigo en la restauración? ¿Estás dispuesto a cuidar el legado de alguien que cayó porque sabes que Dios aún lo ama? Ora, Señor, dame el corazón de Natán, que no solo hable por ti, sino que camine como tú. Enséñame a ser fiel, incluso cuando otros están caídos. Hazme protector del propósito que aún vive en ellos, porque los verdaderos profetas no abandonan a los quebrantados, los guían hasta que Dios los levanta. Después del pecado, después del llanto, después del juicio, David no escribió una defensa, no redactó una excusa, no culpó a nadie, escribió un salmo, una oración, una confesión que ha sanado generaciones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51:1. No pidió justicia, pidió misericordia. No exigió derecho. Reconoció pecado. No vino como rey, vino como hijo roto. Este salmo no es solo poesía, es un espejo para todo corazón arrepentido. Contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. David entendió que su ofensa no era solo moral, era espiritual. Había ofendido al cielo, había traicionado el corazón de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. No pidió una segunda oportunidad para hacer lo mismo. Pidió un nuevo corazón, pidió transformación, pidió pureza, pidió volver a cantar. Devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Este salmo es la prueba de que la adoración verdadera nace del quebranto, no de la perfección, no del escenario, no del talento, sino del alma que se rinde, del corazón que ya no puede más y solo quiere volver. Aplicación para tu alma. ¿Has hecho de tu pecado una historia o una oración? ¿Estás dispuesto a escribir tu propio Salmo 51? ¿Has llorado lo suficiente como para nacer de nuevo desde adentro? Ora, Señor, ten piedad de mí. No quiero esconderme, quiero rendirme. Limpia mi corazón, restaura mi gozo, y que mi vida sea una canción, que solo el cielo entienda, porque el verdadero adorador nace donde muere el orgullo, y donde Dios encuentra verdad, envía gracia. David pecó, sí, pero no murió en su pecado, tampoco se escondió en él. Se levantó desde las ruinas y convirtió su dolor en testimonio. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Eso escribió él, eso prometió, eso vivió, porque el quebranto verdadero no se guarda en silencio, se transforma en mensaje. Y lo que una vez fue vergüenza, ahora es puente para otros. David no se convirtió en predicador por ser perfecto, sino por ser restaurado. Él sabía lo que era caer, lo que era llorar, lo que era tener miedo de perder la presencia de Dios. Y por eso, cuando hablaba, las palabras quemaban, las canciones lloraban y los salmos vivían. Hoy tenemos cientos de generaciones impactadas por su testimonio, porque no escondió su error, porque no fingió ser fuerte, porque no maquilló su historia, la puso en canciones, la dejó escrita, la entregó al Espíritu, y hoy, cada vez que alguien cae y lee un salmo de David, sabe que todavía hay esperanza. Aplicación. Viva. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios use tu pasado para hablar a otros? ¿O sigues cubriendo lo que podría sanar a alguien más? ¿Estás listo para que tu historia no sea solo cicatriz, sino semilla? Ora, Señor, toma mi historia, haz de mi caída un altar, haz de mi vergüenza un testimonio, y que mi voz no calle, hasta que otros conozcan que tú restauras con poder. Porque cuando el quebranto se rinde, el mensaje se vuelve eterno.
Natán se atrevió a hablar. David se atrevió a escuchar. Y ese momento, una conversación entre un profeta y un rey, cambió la historia de una nación y selló un legado eterno. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. 2 Samuel 7:16. Esta promesa fue dada antes del pecado, pero no fue revocada después del pecado. ¿Por qué? Porque el corazón arrepentido tiene más peso que el fracaso. Y la verdad, dicha a tiempo, puede sostener un destino. Natán no solo salvó un alma, salvó un linaje, salvó una promesa, salvó una corona. David no fue destruido como Saúl, no porque pecó menos, sino porque se quebró más, porque escuchó, porque cambió. Y así, de esa línea restaurada, vendría el Rey de Reyes, Jesucristo. Dios no. Escogió una genealogía perfecta. Escogió una línea marcada por escándalos, pero también por arrepentimiento, humildad y gracia. Porque lo que Él busca no es gente que nunca caiga, sino corazones que no se aferren al pecado. El legado de Natán fue su voz, el de David, su quebranto, y juntos construyeron algo que el tiempo no puede borrar. Aplicación para tu vida. ¿Estás dispuesto a ser un Natán para alguien aunque incomode? ¿Estás listo para ser un David que escucha, se quiebra y se restaura? ¿Qué legado estás dejando? ¿Uno de orgullo o uno de rendición? Ora, Señor, que mi historia tenga peso eterno, que mis errores sean redimidos por tu gracia y que mi obediencia a tu voz sostenga no solo mi vida, sino el propósito de quienes vendrán después de mí, porque a veces una sola conversación santa puede salvar una generación entera. Todos admiramos a David, todos citamos sus salmos, todos deseamos su corazón para adorar, pero pocos están dispuestos a tener un Natán en su vida. ¿Por qué? Porque el orgullo ama los aplausos, pero odia la corrección. David fue grande, no, porque nunca falló, sino porque permitió que alguien lo confrontara. Natán no fue su enemigo, fue su salvación. Fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27:6. Las palabras de Natán dolieron, pero fueron medicina, porque el amor verdadero no encubre el pecado, lo expone con compasión, lo enfrenta con propósito y lo cura con verdad. Hoy, el Espíritu Santo sigue usando voces proféticas en nuestras vidas. Puede ser un pastor, un amigo, un padre, un líder, una predicación, o incluso un video como este. La pregunta es, ¿los escuchas o los rechazas? Muchos destruyen su llamado porque no soportan corrección, prefieren rodearse de personas que dicen sí a todo. Evitan la verdad, y por eso caen sin redención. Aplicación directa. ¿Quién es Natán en tu vida? ¿Tienes a alguien que te diga la verdad aun cuando no quieres oírla? ¿Estás dispuesto a agradecer a los que Dios ha usado para corregirte? Ora, Señor, dame un corazón enseñable, que nunca me endurezca ante tu voz. Y si me has dado un Natán, hazme humilde para recibirlo y sabio para no ignorarlo, porque quien rechaza la corrección, rechaza también la restauración, pero quien la abraza, hereda promesas que duran por generaciones. David cometió adulterio, cometió asesinato, manipuló, mintió, falló en lo más sagrado, y aún así, Dios no lo desechó, no lo eliminó, no lo borró del plan. Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. 2 Samuel 12:13. No porque David mereciera perdón, sino porque Dios es más grande que el pecado. Su misericordia no depende del tamaño de tu error, sino del tamaño de su amor. La historia de David no es una excusa para pecar, es una puerta abierta para el que desea volver. Dios no aprueba el pecado, lo aborrece, pero ama al pecador arrepentido, y cuando ve sinceridad, despliega su gracia como un río imparable. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103:12.
Eso escribió David. Porque lo vivió, porque sintió cómo el perdón de Dios lo levantó del polvo y lo hizo rey otra vez, no por poder, sino por misericordia. La misericordia no borra el pasado, pero te regala un futuro. No cambia lo que hiciste, pero transforma lo que harás. A partir de hoy, aplicación profunda. ¿Estás viviendo como si tu pecado fuera más fuerte que el amor de Dios? ¿Te escondes, creyendo que no puedes ser restaurado? ¿Has olvidado que su misericordia es nueva cada mañana? Ora, Señor, gracias por amarme más allá de mis errores. No merezco tu perdón, pero lo recibo con humildad. Límpiame, renuévame, y haz que mi historia sea testimonio de tu compasión eterna. Porque no importa cuán lejos hayas caído, la misericordia de Dios siempre llega más profundo. Vivimos en una cultura donde fallar es sinónimo de ser descartado. Un error, y todo termina. Un desliz. Y te llaman hipócrita. La sociedad cancela, pero Dios restaura. David pecó gravemente, y sin embargo, Dios no rompió su pacto con él. No quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Salmo 89:33. El amor de Dios no depende de tu desempeño, sino de su naturaleza. Dios no es como los hombres. Él no ama por temporadas, no apoya solo cuando eres fuerte. Él permanece, aunque caigas, y extiende su mano cuando todos los demás te han soltado. Cuando otros cancelan, Dios llama. Cuando otros te rechazan, Dios te abraza. El mundo dice, fallaste, ya no sirves. Dios dice, caíste, ahora te enseñaré a levantar a otros. Jesús no vino por justos, vino por los caídos, por los sucios, por los descartados. Y aún hoy, Él sigue escribiendo nuevas historias, con personas que pensaban que todo estaba perdido. Aplicación viva. ¿Estás escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios? ¿Te has autocancelado? ¿Por un pecado que cometiste? ¿Crees que tu llamado terminó solo porque caíste? Ora, Señor, gracias por no cancelarme cuando fallé. Gracias por seguir creyendo en mí cuando todos me soltaron. Restaura mi identidad. Reaviva mi llamado, y que mi vida sea una prueba viva de que tu amor nunca se rinde, porque el Dios de David es el Dios que aún cree en ti, no para aplaudir tu error, sino para transformarte en testimonio. A veces creemos que Dios quiere perfección, oraciones impecables, conductas intachables, hojas limpias sin tachaduras. Pero si eso fuera cierto, David nunca habría sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Dios no te pide que seas impecable, te pide que seas sincero, que no te escondas, que no te disfraces, que no pongas filtros delante de Él. Solo un corazón real, vulnerable, dispuesto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. El cielo no se conmueve por tu imagen, sino por tu entrega. Saúl se preocupó por las apariencias, David por el altar. Saúl cubrió su culpa, David la expuso ante Dios, y por eso uno fue desechado, y el otro fue restaurado. Dios no busca talentos sin fallas, sino corazones sin máscaras. Aplicación sincera. ¿Has estado intentando impresionar a Dios en lugar de rendirte a Él? ¿Estás luchando por parecer fuerte cuando deberías estar postrado? ¿Estás dispuesto a dejar de fingir y comenzar a vivir en verdad? Ora, Señor, ya no quiero aparentar, quiero rendirme. Tú conoces cada parte de mí. Tú ves más allá de mis palabras. Llévame a ese lugar donde no hay máscaras, solo un corazón desnudo ante ti. Porque la presencia de Dios no habita en la perfección, habita donde hay rendición. Muchos creen que, después de pecar, ya no pueden adorar, que el altar se cerró.
que Dios ya no quiere sus canciones, que la vergüenza los descalificó. Pero David demostró algo eterno, la adoración más profunda. Nace del alma restaurada. Y entró David a la casa de Jehová y adoró. 2 Samuel 12:20. Esto fue después de perder a su hijo, después del juicio, después de la confesión. Y aún así, adoró. Porque para él, Dios no era solo él, que bendice, era el que permanece, aun cuando todo se derrumba. David no adoraba por lo que recibía, adoraba por quien Dios era, y eso lo convirtió no solo en rey, sino en adorador eterno. Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Salmo 63:1. Este salmo no fue escrito desde un palacio, fue escrito en el desierto, porque la verdadera adoración no depende del lugar, depende del corazón. David no volvió a ser el mismo después de su caída. Fue más profundo, más quebrantado, más real. Sus canciones dolían, sus palabras ardían, su alma lloraba, pero su voz seguía buscando a Dios. Aplicación personal. ¿Sientes que ya no puedes adorar por lo que hiciste? ¿Crees que tu error te quitó el derecho de levantar manos limpias? ¿Estás listo para adorar, no desde la perfección, sino desde la redención? Ora, Señor, no tengo fuerza, pero tengo gratitud, no tengo méritos, pero tengo hambre de ti. Haz que mi adoración suba, aún desde el valle. Que mis manos se levanten, no porque soy digno, sino porque tú eres bueno, porque la adoración más pura no viene de los justos que nunca cayeron, sino de los restaurados que jamás dejaron de buscar. David arruinó muchas cosas, su testimonio, la vida de Urías, la pureza de Betsabé, la paz de su casa, y aún así, Dios no desechó las ruinas. Las convirtió en altar, y edificó allí David un altar a Jehová. 2 Samuel 24:25. David no solo volvió a adorar, volvió a construir, volvió a sacrificar, volvió a levantar un lugar sagrado, en medio del lugar quebrado. Porque donde hubo error, Dios puede hacer brotar redención. No eliminó la historia, no la escondió, la transformó, y la usó como testimonio eterno. De las ruinas edificarán lugares antiguos. Isaías 61:4. Ese es el Dios que servimos. El que no se asusta con tu pasado, el que no desecha tu vergüenza, el que construye altar, donde otros solo ven fracaso. Lo que David pensó que sería el final, Dios lo usó como principio. De esa relación con Betsabé nacería Salomón, y del vientre de esa historia marcada por el escándalo, vendría la línea del Mesías, porque Dios no desperdicia dolor, ni ignora arrepentimiento. Él transforma, redime, y reconstruye con gloria. Aplicación para tu vida. ¿Hay ruinas en tu historia que crees que ya no sirven? ¿Estás dispuesto a dejarlas en manos de Dios para que Él las convierta en altar? ¿Te animas a creer que lo que fue destruido puede ser lugar de gloria? Ora, Señor, aquí están mis ruinas. No tengo fuerza para reconstruir, pero creo en tu poder. Toma mis errores, toma mis pérdidas, toma mi pasado, y haz de todo eso un altar donde tu nombre sea exaltado. Porque con Dios, ni siquiera tus ruinas son desperdicio. Son materia prima para su gloria. Cuando se menciona a Betsabé, muchos solo piensan en el adulterio, en el baño, en la mirada del rey, en el pecado. Pero Betsabé no es solo un episodio oscuro en la historia de David, es un testimonio brillante en la historia de la gracia. No fue una mujer que buscó la fama, fue una mujer atrapada en una decisión ajena. No sabemos si pudo negarse, no sabemos si fue seducida o forzada, pero sí sabemos que su vida fue marcada por dolor. Perdió a su esposo, perdió a su hijo, fue señalada, fue silenciada, y aún así fue redimida, fue honrada, fue restaurada.
Y consoló David a Betsabé, su mujer, y dio a luz un hijo. 2 Samuel 12:24. Ese hijo fue Salomón, y más allá de eso, Betsabé fue incluida en la genealogía de Jesús, una mujer marcada por la gracia. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo 1:6. La Escritura no oculta su pasado, pero tampoco niega su valor. La menciona, la honra, la eleva como parte del plan de Dios. Porque la redención no borra tu historia, la transforma en testimonio. Betsabé pudo haber sido solo un escándalo, pero Dios la convirtió en madre del sabio y en antepasada del Salvador. Aplicación profunda. ¿Te han definido por tu peor momento? ¿Te has sentido usada, marcada, señalada? ¿Crees que tu historia aún puede ser parte de algo santo? Ora. Señor, gracias por ver más allá de mis heridas. Gracias por restaurar mi dignidad. No soy mi pasado, no soy mi error. Soy hija de tu gracia, y si usaste a Betsabé, puedes usarme a mí, porque en el reino de Dios ni las cicatrices ni las lágrimas son en vano. Del vientre de Betsabé, después del juicio, después del dolor, nació una promesa. Un niño llamado Salomón no fue simplemente un hijo, fue señal del perdón, símbolo de una nueva etapa, fruto de la gracia, heredero del trono y del favor de Dios. Y llamó su nombre Salomón, y Jehová lo amó. 2 Samuel 12:24. Ese amor no era común. Era aprobación divina. Era restauración total. Era como si Dios dijera: lo que pasó ya no define lo que viene. Salomón fue conocido por su sabiduría, pero fue engendrado por el arrepentimiento. No, nació de un cuento perfecto. No vino de un matrimonio sin manchas, vino de una historia marcada, pero rendida. Y eso lo hizo grande. Dame ahora sabiduría y ciencia. 2 Crónicas 1:10. Salomón no pidió riquezas, no pidió venganza, no pidió venganza por su historia, pidió sabiduría, y Dios se la dio en abundancia. El templo fue edificado por sus manos, pero nació del perdón que sanó una casa. La gloria que descendió en Jerusalén comenzó en un momento de arrepentimiento y una decisión de restauración. Aplicación a tu vida. ¿Estás viendo tu historia como un final o como el inicio de algo mayor? ¿Crees que Dios puede traer frutos gloriosos aún después de tus peores errores? ¿Estás dispuesto a vivir con la sabiduría de quien ha sido redimido? Ora. Señor, que nazca en mí un Salomón, un fruto que testifique que tú, perdón, no solo restaura, también honra. Que mi futuro sea más grande que mi caída, y que tu amor siga escribiendo mi historia, porque lo que nace de la restauración lleva la marca de la paz, la sabiduría y el favor eterno de Dios. Muchos imaginan coronas hechas de oro, de linajes puros, de historias limpias. Pero la corona de Salomón fue forjada en el fuego de la restauración. Brotó de cenizas, se levantó desde la culpa y fue sostenida por la gracia. Dios no busca coronas perfectas. Él construye reyes con corazones que han sido quebrados y sanados. Salomón no heredó el trono por ser el hijo ideal. Lo heredó porque Dios así lo quiso. Porque donde otros vieron vergüenza, Dios vio oportunidad de mostrar su gloria. Y se sentó Salomón en el trono de Jehová como rey. 1 Crónicas 29:23. ¡Qué declaración tan poderosa! No dice, trono de David. Dice trono de Jehová, porque el gobierno no es humano, es divino. Y Dios eligió colocar a un hijo de Betsabé sobre su trono. Esa corona tenía cicatrices, pero también tenía peso eterno. Era símbolo del perdón, prueba del amor incondicional, señal de que Dios no cancela, transforma. Y esa misma corona, siglos después, sería llevada por Jesús, no de oro, sino de espinas, no como símbolo de realeza terrenal, sino de redención eterna.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:32. Aplicación profunda. ¿Has sentido que tu historia es demasiado rota como para reinar con Cristo? ¿Piensas que Dios solo usa a los impecables? ¿Estás dispuesto a permitir que Él coloque una corona sobre lo que otros desecharon? Ora, Señor, pon en mí tu corona de propósito. Aunque haya ruinas en mi pasado, hazme instrumento de tu reino. No soy digno, pero tú eres gracia. Y si coronaste a Salomón, también puedes usarme a mí, porque las coronas más poderosas no se construyen con perfección, sino con historias marcadas por el fuego de la restauración. El plan de redención no fue improvisado, no fue reactivo, no fue accidental. Desde el principio, Dios tejía un linaje. Una línea que pasaría por reyes, por pastores, por mujeres rotas y por corazones restaurados. Y entre esos nombres está David, está Betsabé, está Salomón. Dios no evitó las cicatrices, las incluyó, las usó, las redimió. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Esa primera línea del Nuevo Testamento lo deja claro. Jesús no vino de una familia perfecta. Vino de una promesa que sobrevivió el escándalo, el dolor y el pecado. El Mesías fue formado en un vientre virgen, pero también fue anunciado a través de un linaje marcado por el quebranto. Eso demuestra que la gracia no es solo perdón, es plan, es propósito, es línea directa al corazón de Dios. La historia de David y Betsabé no fue borrada, fue conectada a la eternidad. Y tú también estás invitado a esa línea, no como un nombre más, sino como parte del pueblo redimido llamado a llevar la luz del Mesías al mundo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Aplicación para tu espíritu. ¿Te has sentido fuera del propósito por tu historia? ¿Has pensado que Dios solo usa linajes limpios? ¿Estás listo para abrazar tu lugar en la línea de su plan? Ora, Señor, gracias por conectar mi historia con la tuya. Gracias por incluir a los rotos en tu genealogía. Gracias por recordarme que mi pasado no cancela tu propósito. Hazme parte activa de tu reino y que mi vida apunte siempre al Mesías. Porque la línea del Salvador no fue construida con los mejores, sino con los rendidos, con los quebrantados, con los que dijeron, heme aquí. David fue el rey más amado de Israel, el pastor convertido en líder, el guerrero que adoraba, el pecador que se rendía. Jesús fue el Mesías esperado, el Cordero inmolado, el Hijo eterno, el Rey que nunca falló, pero que decidió nacer de una línea que sí lo hizo. Jesucristo, Hijo de David. Mateo 1:1. Esa es la forma en que el Nuevo Testamento lo presenta. No como hijo de Moisés, ni de Elías, ni de Josué, sino de David, el rey quebrantado, el hombre que pecó, pero también el que más adoró. Porque Jesús no vino a despreciar a David, vino a perfeccionar lo que David representaba. David unió a Israel, Jesús unió al mundo. David peleó con espada, Jesús con amor. David conquistó Jerusalén, Jesús conquistó la muerte. Dos reyes, uno humano, otro divino, pero ambos con un solo propósito, establecer un reino eterno. Y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Jesús no se avergonzó de llamarse Hijo de David, porque sabía que esa línea llevaba más que errores, llevaba redención, llevaba promesa, llevaba adoración sincera. Aplicación espiritual. ¿Puedes ver que Jesús no te exige perfección, sino entrega como la de David? ¿Comprendes que su reino está formado por personas reales, no por íconos inalcanzables? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús con el mismo corazón que David, valiente, sincero, quebrantado, adorador? Ora, Jesús, Hijo de David, Rey eterno, te doy mi vida. No tengo corona que ofrecerte, pero tengo un corazón que quiere seguirte. Hazme parte de tu reino.
Hazme fiel como David, y más aún, hazme semejante a ti, porque en el reino de Dios los tronos terrenales se derrumban, pero el trono del Cordero permanece para siempre. El pecado no fue el final de David. El escándalo no fue lo último de Betsabé. La muerte de Urías no selló la historia, porque cuando Dios escribe una historia, el quebranto no es punto final, es punto de partida para la gloria. Y Jehová lo amó. Segundo Samuel 12:24. Así se resume todo. Después del juicio, después del luto, después del silencio, Jehová volvió a amar, y con ese amor, volvió a construir. La gloria de Dios no se manifiesta en lo impecable, sino en lo restaurado, en lo que fue roto, y volvió a brillar, en lo que fue despreciado, y Dios levantó, en lo que parecía perdido, y fue redimido por completo. Salomón reinó, el templo fue edificado, el trono se fortaleció, y de ese linaje vino el Salvador del mundo. Todo. Eso, no a pesar del quebranto, sino después del quebranto, como testimonio de la fidelidad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Incluso el dolor, incluso las pérdidas, incluso los errores más profundos, todo en manos de Dios termina glorificando su nombre. Aplicación para tu historia. ¿Has creído que tu historia terminó en el momento de mayor oscuridad? ¿Has aceptado el silencio como el final, cuando Dios aún quiere hablar? ¿Puedes entregarle tu ruina para que Él escriba gloria sobre ella? Ora, Señor, toma lo que fui, toma lo que fallé, toma lo que perdí, y hazlo glorioso. Que mi historia hable más de ti que de mí. Que el quebranto no me defina, pero sí sea testimonio de que tú siempre tienes la última palabra. Porque con Dios, las historias rotas pueden terminar en tronos eternos, y las lágrimas en gloria. En las páginas de la historia bíblica, David brilla, Salomón asombra, Betsabé es recordada, pero Natán muchas veces es olvidado, y sin embargo, fue él quien confrontó, fue él quien sostuvo, fue él quien protegió la promesa, y fue él quien garantizó la continuidad del trono. Natán no fue un profeta de multitudes, fue un profeta de obediencia. No buscó fama, no pidió honra, no escribió libros, no construyó altares, pero fue fiel. Y Dios lo usó para alterar el rumbo de una nación. Entonces habló Natán a Betsabé. Primera Reyes 1:11. Cuando Adonías intentó usurpar el trono, fue Natán quien lo impidió. Fue él quien alertó, fue él quien se levantó, porque los verdaderos profetas no solo corrigen, también protegen el propósito. Natán fue parte del inicio y del final de la historia de David, desde el juicio hasta la coronación de Salomón, desde la confrontación hasta la sucesión. Siempre presente, siempre obediente, siempre invisible para los hombres, pero inolvidable para el cielo. El reino de Dios no se sostiene solo con reyes, se sostiene con profetas fieles, que no buscan aplausos. Aplicación para tu llamado. ¿Estás dispuesto a ser Natán, aunque pocos recuerden tu nombre? ¿Puedes obedecer a Dios sin esperar reconocimiento? ¿Estás comprometido más con el propósito de Dios que con tu propio brillo? Ora, Señor, hazme como Natán, que diga la verdad cuando nadie se atreva, que permanezca fiel cuando todos se olviden, que proteja tu plan aunque nunca vean mi rostro, siempre escuchen tu voz. Porque en el cielo, los profetas silenciosos tienen un lugar entre los héroes eternos. Cuando pensamos en David, recordamos al joven que mató al gigante, al rey que unió a Israel, al poeta de los salmos, al guerrero imbatible. Pero lo que realmente lo hizo grande no fue su espada, ni su corona, ni su música. Fue su arrepentimiento. Pequé contra Jehová. Samuel 12:13.
Pocos tienen el coraje de admitir su error. Muchos reyes negaron, justificaron, se endurecieron. David se quebró, y en ese momento se volvió inmenso. Su grandeza no estuvo en no fallar, sino en saber caer de rodillas. Fue su llanto lo que tocó el cielo. Fue su alma desnuda lo que abrió la puerta al perdón. Fue su rendición lo que conservó su llamado. Lávame más y más de mi maldad. Salmo 51:2. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. David no pidió conservar su trono, pidió no perder la presencia. Eso es verdadera adoración. Eso es verdadero liderazgo. El mayor legado de David no fue su gobierno, fue su ejemplo de quebranto. Porque si el rey podía llorar, entonces cualquiera podía hacerlo. Si él podía reconocer su culpa, entonces había esperanza para todos. Aplicación para tu vida. ¿Has medido tu valor por tus logros o por tu humildad? ¿Estás dispuesto a ser más fuerte en tu arrepentimiento que en tu orgullo? ¿Puedes aceptar que tu grandeza ante Dios empieza cuando reconoces tu debilidad? Ora, Señor, no quiero ser grande ante los hombres, quiero ser verdadero ante ti. Quítame toda corona que impida que me postre. Dame un corazón como el de David, quebrantado, sincero, rendido. Porque en tu presencia, la gloria no se mide por victorias, sino por lágrimas que lavan el alma. Porque en el reino de los cielos, los más grandes no son los que nunca caen, sino los que siempre vuelven al altar. Hay redenciones humanas, temporales, frágiles, condicionadas, y hay redención divina, profunda, completa, eterna. Cuando Dios perdona, no lo hace a medias. Cuando restaura, no lo deja en reconstrucción. Él termina lo que empieza. Y cuando dice perdonado, es para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. David no quedó marcado como el adúltero o el asesino. Quedó marcado como el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el siervo fiel. No porque no falló, sino porque su historia fue redimida por el cielo. Sellada por la gracia, sostenida por el perdón. No imputará a Jehová el pecado. Salmo 32:2. Eso escribió él, porque lo vivió. Porque sintió cómo el peso de la culpa caía y era reemplazado por el abrazo del Padre. Cuando Dios redime, también honra. David volvió a escribir salmos, volvió a liderar. Fue el estándar para todos los reyes que vinieron después. E hizo lo recto, como su padre David. Reyes y Crónicas repiten esa frase una y otra vez. Lo más asombroso, Jesús será llamado por la eternidad el Hijo de David. Eso es redención. Eso es restauración perfecta. Eso es lo que Dios puede hacer cuando encuentra un corazón rendido. Aplicación para tu alma. ¿Te has preguntado si Dios realmente te perdonó? ¿Sigues viviendo bajo la sombra del pasado, aún después de haber confesado? ¿Estás listo para caminar con libertad, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo? Ora. Señor, gracias por redimirme para siempre. No lo merezco, pero lo creo. No vivo por culpa, vivo por gracia. Que mi historia glorifique tu nombre, porque lo que has limpiado, nadie puede volver a ensuciar. Porque cuando Dios redime, lo hace para siempre. Y nada ni nadie puede cambiar lo que su sangre ya declaró limpio. La historia de David no quedó enterrada en el Antiguo Testamento. No es solo un relato antiguo. No es solo un episodio de juicio y perdón. Es un eco, una voz viva, una luz que sigue alumbrando a quienes han caído y creen que no hay vuelta atrás. Cada generación tiene sus caídas, cada corazón sus cicatrices, cada hijo de Dios sus errores ocultos. Pero la historia de David nos grita algo desde la eternidad.
no está terminado, aún puedes volver. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 32, 1. Ese bienaventurado no era alguien perfecto. Era un hombre quebrado que fue levantado por la gracia. Un pecador restaurado que cantó más fuerte después de llorar. Un testimonio vivo de que Dios no abandona a los suyos. Hoy, miles de creyentes se sienten excluidos por sus errores. Viven en silencio, con culpa, con vergüenza. Pero la historia de David aún habla. No desde un trono, sino desde un altar. Desde el lugar donde la presencia de Dios se encuentra con los humildes. El eco de David no es de condena, es de esperanza, es de misericordia, es de restauración. Y si tú has caído, si te alejaste, si te perdiste, este mensaje no es casualidad. Es Dios recordándote que aún puedes volver a ser parte. Aplicación al corazón. ¿Has vivido con miedo de que Dios ya no te use por tus errores? ¿Crees que tu historia ha quedado fuera del propósito? ¿Puedes recibir hoy, con fe, la misma gracia que levantó a David? Ora, Señor, haz eco en mí, que la historia de David me alcance, que sus lágrimas me enseñen, que su restauración me inspire, y que su Dios sea también el mío. Porque mientras el eco de la gracia siga sonando, siempre habrá una puerta abierta para los que decidan volver. La diferencia entre Saúl y David. ¿Por qué uno fue desechado y el otro restaurado? Ambos fueron ungidos. Ambos fueron elegidos por Dios. Ambos reinaron. Ambos pecaron. Pero uno fue desechado y el otro fue restaurado. He desechado a Saúl. 1 Samuel 16:1. He hallado a David, varón conforme a mi corazón. Hechos 13:22. ¿Por qué? ¿Qué hizo que Dios cortara a uno y levantara al otro? La diferencia no fue el pecado, fue la respuesta al pecado. Saúl justificó, David confesó. Saúl culpó al pueblo, David se culpó a sí mismo. Saúl se aferró al trono, David se aferró a la presencia. He pecado, pero hónrame ahora delante del pueblo. 1 Samuel 15:30. Saúl, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. David, Saúl temía perder su imagen. David temía perder la comunión. Esa es la diferencia. No es qué hiciste, es qué hiciste después de haberlo hecho. Dios no exige perfección, exige rendición. Y donde no hay arrepentimiento, no hay restauración. Saúl murió con su corona en la cabeza, pero con el corazón vacío. David murió con el corazón restaurado y con la promesa de que su trono no tendría fin. Aplicación de discernimiento. ¿Cómo estás reaccionando ante tus errores? ¿Estás cubriéndolos, justificándolos o confesándolos como David? ¿Te importa más lo que piensa la gente o lo que piensa Dios? Ora, Señor, no quiero ser como Saúl, no quiero justificar lo que debe ser rendido. Enséñame a llorar como David, a caer a tus pies, a valorar tu presencia más que cualquier corona, y a vivir en verdad, aunque me cueste todo. Porque Dios no busca reyes sin fallas, busca hijos que se dejen transformar. Si la perfección fuera el requisito para ser usado por Dios, nadie sería llamado. No Noé, no Moisés, no Pedro, y ciertamente no David. Pero el llamado de Dios no se basa en tu historial, se basa en su propósito. Y ese propósito se activa cuando decides regresar. Volved a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:7. Dios no espera que vengas limpio, solo espera que vengas. El cielo no se mueve por apariencia, se mueve por rendición. La religión busca impecables, Dios busca sinceros. El sistema descarta al herido, Dios restaura al que regresa. Acordaos pues de dónde has caído y arrepiéntete. Apocalipsis 2:5. No dice, olvida tu caída. Dice, recuerda, reflexiona, vuelve. Porque Dios no cancela el llamado, pero espera tu regreso. Pedro negó,
Tomás dudó, David pecó, y todos volvieron, y todos fueron usados poderosamente. Porque el reino de Dios está formado por los que supieron volver, los que no huyeron, los que lloraron y regresaron. Aplicación directa al alma. ¿Has pensado que ya no eres digno del llamado de Dios por tu pasado? ¿Te has alejado creyendo que Dios ya no te recibiría? ¿Estás listo para volver con todo tu corazón? Ora, Señor, aquí estoy, no perfecto, pero arrepentido, no fuerte, pero dispuesto, no sin errores, pero con el deseo de volver a empezar. Si aún me quieres usar, di solo una palabra, y volveré a caminar contigo. Porque en el reino, los héroes no son los impecables, son los que se levantan una y otra vez por gracia. Dios no solo perdona, Dios reescribe. No solo borra el pecado, traza nuevos caminos sobre lo que parecía perdido. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Ese es su carácter, ese es su corazón. Y esa fue la historia de David. No solo fue limpiado, fue reiniciado, no solo fue restaurado, fue reposicionado. Porque donde termina la culpa, comienza la misericordia. Y donde se acaba la fuerza del hombre, empieza el poder del cielo. Dios tomó el polvo de la caída, el llanto del quebranto, y escribió una nueva página. Con Salomón, con el templo, con el linaje del vino Mesías, y con la adoración que aún hoy canta en los salmos. Nada quedó en ruina, todo fue usado, nada fue desperdiciado. Cada lágrima fue semilla de algo eterno. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. David no se quedó a mitad de camino. Dios no lo soltó. Dios lo llevó hasta el final. Con cicatrices, sí, pero con gloria. Aplicación eterna. ¿Estás dispuesto a creer que Dios aún puede empezar algo nuevo contigo? ¿Puedes poner tu pasado en manos que no condenan, sino que restauran? ¿Confías en que lo mejor de tu historia aún no ha sido escrito? Ora, Señor, toma mi vida como pergamino en blanco. No soy lo que fui, no quiero seguir huyendo. Escribe algo nuevo. Haz de mis ruinas un poema. Haz de mis errores un camino hacia ti, y que mi historia glorifique tu misericordia para siempre, porque el Dios de David sigue escribiendo nuevos comienzos. Y hoy puede comenzar contigo. Cierre y reflexión final. Cuando Dios toca lo más oscuro, para encender lo más eterno, has llegado hasta aquí. Has caminado junto a David, has llorado con Betsabé, has sentido el peso de la caída, el temblor de la confrontación, el silencio del juicio y el milagro de la restauración. Y ahora, una verdad arde en tu corazón. Dios no escribe desde la perfección. Él transforma lo roto en gloria. Muy pocos llegan hasta el final, pero tú estás aquí. Y eso dice mucho. Dice que no eres indiferente, que no buscas entretenimiento vacío, que tu alma aún quiere respuestas, que estás herido, quizás, pero aún te aferras a la esperanza. Por eso comenta ahora mismo: Dios aún escribe mi historia. Hazlo como una señal, no por mí, no por el canal. Hazlo como un pacto con el cielo, como una marca de que tú también fuiste tocado, como David. Comparte este video con alguien que ha caído, con alguien que se siente descalificado, que vive en culpa y necesita oír que la gracia no se ha acabado. Puedes ser el Natán que Dios quiere usar para restaurar otro corazón. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí no solo contamos historias. Aquí levantamos almas, sanamos memorias y volvemos al altar, una y otra vez. Y si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta familia espiritual. Tú haces que esta misión sea posible. Eres puente, eres semilla, eres parte del reino. Y ahora, quédate en silencio. No cierres el video todavía. Deja que la música de fondo te abrace. Cierra los ojos. Haz una oración silenciosa. Agradece. Pide perdón. Recibe perdón.
Vuelve a confiar, porque David cayó, pero David volvió. Y lo más glorioso no fue su pasado, fue que su historia no terminó en el pecado, terminó en la promesa, y la tuya también puede. Quédate hasta el último suspiro del video, porque a veces el Espíritu Santo no habla al principio, sino en el susurro del final. Gracias por estar aquí, gracias por creer, gracias por volver al altar. Dios aún escribe tu historia, y lo mejor, aún no ha sido contado.